y me saca de la plataforma en ese momento. Vamos a darle el uso de la palabra a la señora fiscal. Gracias, señoría. Un respetuoso saludo a su despacho, señor apoderado de víctimas, señor defensor, señor procesado, demás partes de intervinientes conectados en representación de la Fiscalía General de la Nación, Nancy Carolina Aponte Blanco, fiscal quinta, delegada ante jueces penales del circuito especializados, adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción. Puedo ser ubicada en el... Gracias, señoría. Gracias, doctora, por la representación de víctimas. Su señoría, cordial y extensivo saludo a las demás partes intervinientes. Se dirige usted, Andrés Mauricio Tamayo, fungiendo en esta oportunidad como apoderado de víctimas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ya reconocido dentro de las pasadas diligencias ante el Juzgado de Conocimiento y diferentes juzgados de control de garantías y documentos ya llegados a su despacho para acreditar esta actuación judicial. Muchas gracias. Gracias por la representación del Ministerio Público. No hay conexión del Ministerio Público. Por la defensa. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días a la señora fiscal, al representante de la DIAN y al procesado. Comparece a esta audiencia pública Ricardo Baracat Nasser y funjo como apoderado defensor del señor Ricardo Orozco Baeza. Ya se encuentra reconocido, ¿sí? Sí, señoría. Gracias. La persona privada de la libertad se presenta con sus nombres completos, número de cédula y el lugar donde se encuentra. Muy buenos días, señoría, a usted y a todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Ricardo Orozco Baeza, cédula de Palmira, y me encuentro recluido en la Picota. Gracias. Bien, ¿alguien más falta por presentarse? Señoría, yo quisiera solicitarle el favor que de pronto yo por prevenciones siempre conecto otro dispositivo que se llama Oficina Baracat, para que por favor me lo autorice el ingreso en el evento de que falle internet o falle cualquier cosa para tener la audiencia segura ya. Entonces, respetuosamente le solicito autorice la conexión de Oficina Baracat. Le autorizamos la conexión siempre y cuando falle el otro, porque es en ese momento como se recarga la plataforma, precisamente por eso el juzgado no tiene cámara. En ese orden de ideas, doctor, en caso de que llegue a fallar, se le autorizará la conexión, porque de lo contrario vamos a tener fallas. Ok. Doctora, me permito comunicar que el doctor Miguel Antonio Carvajal se encuentra conectado. Doctor Miguel Antonio, por favor, se presenta Ministerio Público, ¿cierto? Sí, doctora. Está muteado el micrófono, doctor Miguel Antonio. Por favor, active el micrófono. Ya. Sí, buenos días, señora juez y demás participantes. Miguel Antonio Carvajal Pinilla, procurador 123 Judicial 2 Penal, actúo como agente especial dentro de esta tramitación. Muchas gracias, doctor. Bien, ahora se concede el uso de la palabra al señor defensor para que sustente la petición. Muchísimas gracias, señora juez. Inicialmente, antes de empezar la sustentación de mi solicitud, quiero hacer un breve recuento de las etapas procesales que se han llevado a cabo dentro de este proceso para que tengamos didácticamente una comprensión mejor de lo que yo pretendo. Y lo hago de la siguiente manera. Debo señalar que el día 13 de marzo de 2024, mi representado Ricardo Orozco Baeza fue capturado por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con cohecho con dar u ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo
con circunstancias de mayor punibilidad. Mi representado fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien celebró las audiencias preliminares los días 14, 15 y 20 de marzo de 2024 y 1, 4, 8 y 10 de abril de 2024 por parte del Juzgado 62 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá, en donde se legalizó la captura y se le imputaron los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso homogéneo con cohecho por dar o ofrecer, en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad en calidad de coautor, artículo 340, inciso 2, 3 y 4, artículo 407, artículo 31, artículo 58, números 10 y 17, artículo 29, inciso 1 y 2 del Código Penal, y se radicó bajo el número 11001 6640 10 1 2023 raya 10182 y como medida de aseguramiento le fue impuesta en establecimiento de reclusión, privación de la libertad. El día 10 de julio de 2024 se presentó escrito de acusación ante el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá por parte de la doctora Paola Andrea Londoño en calidad de fiscal quinta adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá y le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, quien fijó fecha para realizar la audiencia de formulación de acusación el día 28 de agosto de 2024. El escrito de acusación se encuentra anexo a los elementos materiales que este abogado anexó al despacho y a las partes intervinientes. El día 28 de agosto de 2024, en audiencia de formulación de acusación realizada por parte del Juzgado Octavo Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, el delegado del Ministerio Público impugnó la competencia, petición que fue coadyuvada por la defensa. La Fiscalía no impugnó, pero estuvo de acuerdo con la defensa. El despacho determinó remitir las diligencias a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se resolviera definitivamente cuál sería el juez competente para tramitar ese asunto. Esta acta también se encuentra anexa a los elementos materiales que he enviado a las partes. Vale decir que el pasado 18 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia AP 5475 de 2024, con radicación 67190, resolvió la impugnación de competencia, remitiendo la actuación al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá para que se efectuara el correspondiente reparto. También está anexo el acto que resuelve la competencia. El 30 de septiembre de 2024, el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá le dio reparto al escrito de acusación correspondiéndole al Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Documento anexo también. El día 10 de octubre de 2024 a las 10:43 mediante correo electrónico del Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá se me notificó que para el mismo día se iba a celebrar la audiencia de formulación de acusación. Audiencia que no se pudo llevar a cabo porque para el despacho la defensa no se hizo presente, por lo cual se me requirió para que informara las razones por las cuales no asistía a dicha audiencia. Anexo el acta de la audiencia. El día 15 de octubre allegué al despacho el memorial correspondiente con el asunto respuesta al requerimiento, en donde le expuse al señor juez Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá las razones justificadas del motivo por el cual este defensor no asistió a dicho estado procesal. El motivo por el cual no asistía a la diligencia de formulación de acusación programada por el despacho para el 10 de octubre de 2024 se debió a las siguientes circunstancias. Existía una audiencia de control posterior
de recuperación de datos de información programada con anticipación y debidamente notificada por el Juzgado 64 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá para el día 10 de octubre de 2024, una hora antes de la programada por el despacho Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá. Y ese mismo día estaba conectado. Esta audiencia se prolongó en el tiempo y pues era imposible para este abogado estar en las dos audiencias en el mismo momento. Sin embargo, a pesar de haber estado como defensor de Ricardo Orozco Baeza, debidamente acreditado y reconocido en este proceso, no fui notificado a tiempo por el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá de la realización de dicha audiencia de formulación de acusación. Constancia de lo anterior es que el despacho del Juzgado Quinto solo me notificó la realización de esa audiencia mediante correo electrónico del mismo 10 de octubre a las 10:43 de la mañana, como consecuencia de un requerimiento que yo realicé mediante correo electrónico el mismo día, solicitando información de ese proceso, desconociendo que existía la audiencia. Entonces, como consecuencia de eso, se me envió el link de la audiencia para que me conectara, pero era materialmente imposible porque eran 2 horas antes y ya estaba conectado a otra audiencia y no me daba ni el tiempo para colocar un suplente ni para intervenir en las dos audiencias a la vez. De hecho, un colaborador de mi oficina se conectó a la audiencia de acusación realizada por el Juzgado Quinto y le informó en esa audiencia que concomitantemente yo estaba participando en dicha audiencia de control posterior. En lo que respecta a la no comparecencia por parte del defendido, señor Ricardo Orozco Baeza, pues debo manifestarle que él fue conectado a las 2 de la tarde a la primera audiencia y no tenía ni la posibilidad ni el dominio de la conexión para decidir cuál de las dos audiencias atender por encontrarse privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Por lo tanto, tampoco se le podría endilgar responsabilidad alguna, lo mismo que a este abogado respecto de la no comparecencia a la vista pública citada por el despacho. Las pruebas correspondientes a esa audiencia, la fecha, la realización, el acta, también la justificación que yo envié al juzgado manifestando todo lo que les acabo de explicar en esta audiencia, se encuentran allegadas en un correo electrónico a las partes. El 23 de noviembre de 2024, fecha fijada por el despacho a cargo, se llevó a cabo se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de fórmula de acusación, la cual se realizó y el despacho suspendió y fijó fecha para el 28 de enero de 2025 para llevar a cabo la audiencia preparatoria. Se anexa el acta correspondiente. El 28 de enero de 2025 se dio inicio a la audiencia preparatoria, pero la misma no se pudo llevar a cabo por cuanto el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía no fue completo, lo que llevó al despacho a suspender la audiencia, fijando nueva fecha para el 3 de marzo del 2025, conforme al acta que anexó a el despacho a la audiencia. El día 3 de marzo de 2025 se dio inicio a la audiencia preparatoria, la cual avanzó en cuanto al descubrimiento probatorio por parte de las defensas técnicas. El despacho suspendió la audiencia por la hora, fijando nueva fecha para el 13 de mayo de 2025, acta que también se anexa. Igualmente, el día 23 de abril de 2025, el Juzgado Penal Municipal con funciones de control de garantías celebró audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos dentro del presente asunto, en donde le concedió la libertad al coacusado José Lee Alzate Montaño. Y por otra parte, el día 29 de abril de 2025, el Juzgado 63 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Bogotá celebró audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos dentro del presente asunto, en donde también se le concedió la libertad al coacusado Mario Andrés Sarmiento Rojas por
la causal de vencimiento de términos. Lo anterior deja claro que no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral dentro de la presente investigación. De acuerdo a los hechos anteriormente narrados, me dispondré a establecer y fundamentar mi petición de la siguiente manera. Y empezaré exposando los fundamentos jurídicos que esta defensa utilizará para su propósito. Así es que expongo la causal establecida en el numeral quinto del artículo 317 de la Ley 906 de 2004, el cual establece que artículo 317, causales de libertad, artículo modificado por el artículo segundo de la Ley 1786 de 2016. El nuevo texto es el siguiente. Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la actuación sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 del presente Código sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. Cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Parágrafo primero. Los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada o sean 3 o más los imputados o acusados, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la Ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el título cuarto del libro segundo de la Ley 599 de 2000, Código Penal colombiano. Parágrafo segundo. En los numerales cuarto y quinto se restablecerán los términos cuando hubiera improbación de la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la aplicación de principios de oportunidad. Parágrafo tercero. Cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales 5 y 6 de este artículo los días empleados en ellas. Cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317. Primer argumento presentado por esta defensa para solicitar la libertad por vencimiento de término. Cuando transcurridos 240 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Entraremos a detallar los eventos ocurridos dentro de la presente investigación y el transcurso del proceso. Se radica el escrito de acusación el día 15 de julio de 2024. Posteriormente, se lleva a cabo la audiencia de formulación de acusación realizada por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. El Ministerio Público y la Defensa impugnan la competencia, la Fiscalía no lo hace y de aquí, desde la radicación del escrito hasta esta audiencia de formulación de acusación, transcurre un total de 44 días. Impugnación de competencia se remite a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que resuelva definitivamente cuál es el juez competente para tramitar el asunto. La Corte Suprema de Justicia resuelve el conflicto de competencia el 18 de septiembre de 2024, después de 21 días, lo cual
computa un valor de 65 días a partir de la radicación del escrito de acusación. Posteriormente, se reparte el escrito de acusación y le corresponde al Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá el 30 de septiembre de 2024, sumando 12 días más, o sea que en el cómputo llevaríamos un total de 77 días. El día 10 de octubre de 2024 se realiza la audiencia de formulación de acusación fijada por parte del Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá. La misma no se pudo llevar a cabo por inasistencia de algunos defensores, incluido el suscrito, debido a que la audiencia fue notificada al suscrito apoderado en horas de la mañana y ya tenía programada con anterioridad otra audiencia de control posterior, la misma que me fue notificada con antelación por el despacho. Esto suma 10 días más para una cómputo total de 87 días al 10 de octubre de 2024. Posteriormente, se realiza la audiencia de formulación de acusación fijada por parte del Juzgado Quinto Especializado de Bogotá el día 23 de noviembre de 2024, 44 días después de la suspensión de la primera, dando un cómputo general de 131 días hasta ese momento. Posteriormente, citados para la audiencia preparatoria, no se pudo llevar a cabo por cuanto el descubrimiento probatorio por parte del ente instructor, la bancada defensiva manifestó que este descubrimiento no fue completo. Eso ocurrió el 28 de enero de 2025, transcurriendo 66 días para un cómputo total de 197 días. El 3 de marzo de 2025 se continúa la audiencia preparatoria en cuanto al descubrimiento probatorio por parte de las defensas técnicas y se suspende por la hora. Eso corre 34 días más para un total de 231 días al 3 de marzo de 2025. Y con el lapso de 63 días, señora juez, que se han corrido desde esa fecha hasta hoy, tenemos un lapso de tiempo de 294 días transcurridos desde la fecha de erradicación del escrito de acusación, lo cual configura claramente la causal que yo esgrimo para solicitar la libertad por vencimiento de términos. Segundo argumento, los términos dispuestos en los numerales cuarto y quinto y sexto del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia especializada o sean 3 o más los imputados acusados o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de que trata la ley 1474 de 2011 o de cualquiera de las conductas previstas en el título 4 del libro segundo de la ley 599 del Código Penal. Es de anotar que el presente proceso se surge ante la justicia penal especializada, por lo que, señoría, el término a computar para obtener el beneficio de la libertad por vencimiento de términos sería de 240 días. Como tercer argumento, cuando la audiencia de juicio oral no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en los numerales quinto y sexto de este artículo los días empleados en él. En el presente proceso, la defensa y el procesado siempre han estado presentes en las audiencias fijadas por los despachos correspondientes y finalmente por el Juzgado Quinto Penal de Circuito Especializado de Bogotá, que es quien tiene la dirección del proceso actualmente. Jamás hemos solicitado ningún tipo de aplazamiento o acto similar. Conforme a lo anterior, es de precisar que ya han transcurrido más de 240 días
Desde la radicación del escrito de acusación y hasta la fecha no se ha dado inicio al juicio oral. Ahora bien, para la fecha de la audiencia de acusación del 28 de agosto de 2024, tal como quedó explicado anteriormente respecto de la falta de competencia del juez que se propuso, debo manifestar que esta clase de recursos son mecanismos procesales para hacer valer el debido proceso y el derecho sustancial cuando éstas se encuentran fundadas por tal. Esta actividad propia del derecho de defensa de ninguna manera podría constituir una maniobra dilatoria, como quiera que dichos fenómenos, tales como recusaciones, impugnaciones de competencia, se erigen como mecanismo jurídico idóneo para garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial, en este caso juez natural, y para hacer efectivo el principio de igualdad de trato jurídico consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en favor de todos los ciudadanos, conforme a los preceptos de la sentencia 657 de 1996 de la Honorable Corte Constitucional. Ahora bien, respecto de la duración de la toma de la decisión de impugnación de la competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, tampoco es un tema que pueda cargársela al procesado o a su defensor cuando sabemos que surge del área misma de las asignaciones, donde no intervenimos ni uno ni el otro. Este tema depende de la judicatura o del propio sistema judicial, dado que corresponde a razones que terminan siendo indomeñables, máximo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, según el trámite de definición de competencia, debe ser resuelto de plano en un término improrrogable de 3 días. Así lo tienen entendido la Corte Suprema de Justicia en el radicado 36631 del 31 de mayo de 2011, magistrado ponente doctor José Luis Barceló Camayo. Abro comillas y pasaré a leer una parte de la sentencia citada. En todo caso, el argumento que ha campeado a lo largo de este proceso, en el sentido de que el tiempo de duración del trámite de impugnación de competencia debe atribuirse a la defensa y, por lo tanto, no se tiene en cuenta para contabilizar el término de que trata el artículo 317, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal de 2004, es del todo jurídico, pues tal como la Corte Constitucional ya lo precisó en la sentencia C-1198 de 2008, los motivos razonables que dan lugar a la suspensión de términos deben ser ajenos al juez o a la administración de justicia, lo que naturalmente descarta los trámites procesales propios de la administración, los cuales obviamente no pueden clasificarse como ajenos a la administración de justicia. Conforme a lo anterior, señoría, es de vital importancia resaltar la decisión del proceso bajo el radicado número 7600-1310-409 2016-000-3701 del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, magistrado ponente Juan Manuel Tello Sánchez, el 17 de mayo de 2016, la cual hace referencia al uso legítimo de los mecanismos y recursos ordinarios que ofrece la ley para el debido ejercicio de la defensa, sin que ello pueda ni deba ser tomado o constituya algún tipo de maniobra dilatoria. Por el contrario, esta sentencia resalta la importancia y el respeto de este cuando se utilicen de manera responsable y fundada. Ahora bien, desde el 13 de octubre de 2015, cuando los abogados alegaron la incompetencia del juez, pasando por el 3 de noviembre del mismo año, cuando el juez 14 penal de circuito se pronunció rechazando la petición de la defensa, hasta llegar al 20 de enero de 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ordenó que efectivamente conociese del proceso el juez 14 penal de circuito de Cali con funciones de conocimiento. En ese término tampoco es responsabilidad de la defensa, porque simple y llanamente
se limitó a usar una de las facultades que se tienen dentro del derecho al debido proceso. Derecho de defensa, el cual es la de expresar las causales de incompetencia, abre paréntesis, artículos 339 del Código de Procedimiento Penal, cierra paréntesis, lo cual no puede ser tomado como maniobra dilatoria solo porque la defensa usa ese recurso que la ley le otorga, de modo que habría que descontar un total de 99 días que no son atribuibles a maniobras dilatorias de la defensa. Al contrario, este término deberá sumarse en contra del Estado para un total de 186 días, cierro comillas. Ahora bien, frente al uso de los recursos de orden legal, recientemente la Corte Suprema de Justicia se pronunció mediante sentencias STP 11778 del 2024, radicado número 139660, magistrado ponente doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, abro comillas, sobre lo que expresó el honorable magistrado. 25. Es evidente que las providencias emitidas resultan equivocadas porque no se puede tildar de maniobra dilatoria la interposición del recurso de apelación de la defensa contra la decisión que desestimó la solicitud de rechazo de prueba que aportó la Fiscalía en el curso de la audiencia preparatoria, pues ello constituye el ejercicio de los derechos de las partes previstos en la ley, en la oportunidad y en los términos que corresponden para que sean decididos por los funcionarios competentes en el término previsto para ello. Y en caso de su incumplimiento, dicha conducta sería atribuible a la Administración de Justicia y no a las partes. Corte Suprema de Justicia, STP 1612/2021 y radicado 301 del 8 de mayo de 2020. Adicionalmente, señoría, dentro de los fundamentos normativos internacionales, tenemos que a nivel internacional la protección de derechos de las personas privadas de la libertad ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial, dentro de los cuales cabe resaltar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, por ejemplo, es supremamente claro el informe 86/09 de agosto 6 de 2009, caso 12.563, Jorge José y Dante Peirano Vaso, contra la República Oriental de Uruguay, cuando precisó, abre comillas, sin embargo, sí se podrá imputar la necesidad de mantener la prisión preventiva a la actividad del imputado si obstaculizó deliberadamente el accionar de la justicia, por ejemplo, al introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse o no comparecer injustificadamente. Nunca, bajo ningún concepto, se podrá justificar la prisión preventiva por la utilización de los recursos procesales establecidos legalmente. Estos siempre han sido previstos para garantizar a las partes el debido proceso y en este sentido han sido regulados para su plena utilización. Conviene precisar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, quien ha establecido en su jurisprudencia, especialmente el auto del 8 de julio de 2015, radicado AP 3805-2015, 46.262, magistrado ponente Luis Guillermo Salazar Otero, y el auto del 11 de diciembre de 2013, radicado 39.788, magistrado ponente doctor Eider Patiño Cabrera, las cuales indican que es legítimo que la defensa haga uso de los recursos que establece la ley con el fin de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y acceso a la administración de justicia dentro del marco de un proceso penal conforme a la sentencia C-846 de 1999 de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, resulta imperioso traer a colación lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrada ponente la doctora María Patricia Salazar Cuellar, en sentencia AHP 1420-2015,
radicado número 45.620 del 19 de marzo de 2015, cuando expresa, abre comillas, tampoco se ha acreditado la existencia de un hecho externo y objetivo determinante de fuerza mayor que justifique la mora en el inicio del juzgamiento. Valga acotar que como tal no puede tenerse el tiempo que ha transcurrido mientras el proceso se encuentra en segunda instancia en trance de resolver el recurso de apelación interpuesto por los defensores en relación con la prueba no decretada por el acudo, puesto que los recursos hacen parte del curso ordinario del debido proceso y además de acuerdo al trámite reglado en el artículo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010. Luego de que la contabilización de los términos debe realizarse ininterrumpidamente en razón de todo eso, pues cuando se trate de causales de libertad, es decir, días calendarios, lo que incluye inclusive la vacancia judicial, como lo establece la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de febrero de 2009, bajo el radicado 30363, magistrada ponente María del Rosario González. Por otro lado, la audiencia de acusación del 10 de agosto de 2024, tal como quedó explicado anteriormente, por la ausencia de este defensor en esta audiencia, es un término que no se le puede atribuir a la defensa, considerando que la mala notificación en el mismo día, 2 horas antes de la fecha de la audiencia de formulación de acusación por parte del juzgado, hizo imposible tanto la presencia de la defensa como del procesado, ya que ambos nos encontrábamos en otra audiencia dentro del mismo asunto con otro despacho y se nos había notificado con antelación. Entonces, para resumir, señora fiscal, tenemos que han transcurrido 294 días desde la erradicación del escrito de acusación hasta el día de hoy. Es decir, se supera el límite máximo que establece la ley como causal liberatoria del reo en la medida en que se cumplió con los plurimencionados 240 días. Argumento posterior: cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causal y a más tardar en un plazo no superior a la mitad del término establecido por el legislador en los numerales 5 y 6 del artículo 317. Entonces es necesario aclarar que ya han transcurrido más de 240 días en la presentación del escrito de acusación y aún no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral y no se ha presentado ninguna situación que constituya un hecho fortuito o de fuerza mayor de cara a lo establecido por la Corte Constitucional en su sentencia C-1198 de 2008 respecto de la expresión causa razonable, por cuanto el transcurrir del tiempo no se ha dado por hechos ajenos a la administración de justicia. Lo anterior, máxime si para este asunto resulta perfectamente aplicable el artículo 295 de la Ley 906 de 2004. Como consecuencia de lo anterior, señoría, y conforme a todo lo anterior expuesto por el suscrito defensor, le solicito se sirva a ordenar la libertad inmediata de mi representado Ricardo Orozco Baeza, toda vez que se dan todos los presupuestos del artículo 317, numeral quinto del Código de Procedimiento Penal, ya que han pasado más de 240 días sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Gracias, señora juez, por permitirme la intervención. Culminada la intervención del señor defensor y el juzgado debe dejar constancia que efectivamente se han allegado los elementos materiales probatorios en los cuales ha respaldado la defensa su petición. Espero que las demás partes también hayan tenido a disposición estos elementos materiales probatorios.
En ese orden de ideas se concede el uso de la palabra al señor representante de víctimas. Perdón, a la señora fiscal. Permítame, señoría, ya que se me apagó la cámara. Gracias, señoría. En efecto, la Fiscalía, esta delegada, ha escuchado atentamente los argumentos expuestos por el defensor. Debo indicar que conforme lo dispone el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, pues la solicitud que se eleva en favor del señor Orozco Baeza al día de hoy, pues opera es de naturaleza objetiva solo por el paso del tiempo y hay que efectuar algún tipo de descuento o un conteo para que se lleve al juzgado a un razonamiento y la respuesta indudablemente es que no. Hay que aportar elementos suficientes para acreditar qué es lo que ha pasado desde la fecha de erradicación del escrito de acusación y de acuerdo con las actas aportadas por el defensor del señor Orozco Baeza, en principio, conforme al principio de lealtad procesal, debo decir que corresponden a aquellas que se han adelantado en el proceso penal que cursa en su contra como integrante de una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la administración pública y actos de corrupción en que fungía como financiador o funcionario o persona que cooptaba funcionarios de la DIAN y Polfa para el pago de una especie de nómina y daba instrucciones a funcionarios para facilitar actividades de contrabando. Esta organización criminal, de acuerdo a las escritos de acusación y a los documentos que se aportan, pues en efecto se ha llevado a cabo, se ha radicado un escrito de acusación en las fechas 10 de julio del 2024, de acuerdo a las actas aportadas, como le indiqué, señoría, pues corresponden a aquellas, en efecto, a las que se han adelantado con todas las dificultades que se suscitan por asuntos como este, en el que se investigan organizaciones criminales y además de competencia de la justicia penal especializada. En efecto, el escrito de acusación se radicó equivocadamente por la fiscal, la entonces fiscal Joana Andrea Paola Londoño, quien en efecto se suscitó ese trámite de impugnación de competencia y es como lo establece el Código de Procedimiento Penal en la segunda parte de los parágrafos, en su artículo 317, la situación pues tiene que llevarse a un análisis respectivo. Lo único que se pide por esta fiscalía de cara al conteo estricto de términos es que se debe tener en cuenta en criterio de esta delegada si existió una actuación que se debe descontar en ese estricto conteo de términos que solicito se realice independientemente de las explicaciones que se dan en esta solicitud. Se impone al juez de control de garantías pues revisar esas situaciones de acuerdo a las actas de audiencias que se han adelantado ante el juzgado de conocimiento, específicamente la del 10 de octubre del 2024, donde coincidencialmente se había solicitado o coincidió una fecha de un control posterior y textualmente el juez de conocimiento en relación con este aplazamiento de esta audiencia dejó pasmada una constancia en esa acta, señora juez, que es la que pido que se valore en relación a los requerimientos que se hicieron a los profesionales del derecho, entre otros del doctor Barakat Nasser, para que pues se verificara este incumplimiento a comparecer a esta audiencia y se dejó expresa constancia que esta suspensión de términos es atribuible a la defensa conforme lo establece textualmente el juez de conocimiento en esa acta. Luego, en criterio de esta delegada, se deben descontar esos días de los 294 días que en efecto, pues ya en término matemático estrictamente de la causal objetiva, es que se deben descontar, señoría. Y dejo pues a su consideración como juez de la República este conteo de términos, señoría. Muchas gracias.
Concluida la intervención de la señora fiscal, se concede el uso de la palabra al señor representante de víctimas. Su señoría, ¿se me alcanza a escuchar? Sí, señor. Señoría, en ese sentido, pues este apoderamiento de víctimas efectivamente realiza la misma observación realizada por la Fiscalía. Esta audiencia debe tenerse en cuenta que en el contexto material del proceso el escrito de acusación detalla que el señor Orozco Baeza no es partícipe menor, sino el presunto financiador y coordinador de la organización delictiva estructurada con injerencia sobre funcionamientos de la DIAN y la Polfa en actos de corrupción ligados a contrabando. Esta organización operó a nivel transnacional que utilizó canales cifrados para evadir este control estatal. Estas circunstancias sí reconocidas por la señora fiscal en la misma audiencia de acusación que está planeada y quien también ha señalado que la radicación del escrito de acusación fue inicialmente errada por reparto, lo que generó un conflicto de competencia tramitado conforme a la ley. Se trata de una causa compleja multivinculada bajo competencias especializadas donde el acto procesal se ha estado enmarcando en un esfuerzo legítimo por parte del Estado por llevar a cabo a juicio esta organización criminal. Así las cosas, las dificultades logísticas procesales reconocidas por la misma Fiscalía, que incluyen la necesidad de corregir reparto, reprogramar audiencias, de superposición de notificación deficiente, y no pueden ser tomadas como dilaciones imputables al aparato judicial, ni mucho menos a la Fiscalía. Exige analizar estos contextos para evitar el formalismo aritmético que impida una respuesta material efectiva. Su señoría, respecto de los hechos procesales relevantes, ese conflicto de competencia planteado a finales del 2024 fue planteado por la defensa y el Ministerio Público, resuelto por la Corte Suprema durante el lapso. No se puede avanzar la acusación. Este periodo no puede computarse contra el término de los 240 días, pues trata de un trámite excepcional necesario e impulsado por las propias partes. También la defensa ha reconocido que no se presentó a esta audiencia programada el 10 del 24 con antelación por comparecencia a una notificación del mismo día por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado enviada a las 10:43 para una audiencia que se le abriera horas después. Esta ausencia del defensor y de su procesado impidió la audiencia que fue causa directa de la suspensión del trámite. La audiencia preparatoria se frustró por el descubrimiento probatorio según manifestaciones incompleto por parte de la Fiscalía, sin embargo, firmado por parte de los defensores públicos al momento de expedir la completitud de la documentación entregada en fiscalías, cosa que no se advirtió en esta audiencia. Y su señoría, por último, se adelantó el descubrimiento de las defensas y se suspendió en el tiempo. La renovación quedó para el próximo 13 del mes en corriente, evidencia de que no hay una dilación imputable ni a la Fiscalía ni al despacho. Con todo lo anterior, señoría, la intervención de este apoderado de víctimas, muchas gracias. Gracias, señor apoderado de víctimas. Señor representante del Ministerio Público, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora juez. La defensa hace una solicitud que se enmarca dentro de la preceptiva del numeral quinto del artículo 317. Acredita que el escrito de acusación fue presentado el 10 de julio de 2024. De igual manera, como partícipe de este mismo radicado dentro de la actuación que se surte ante el juez de conocimiento, y así lo han reconocido los demás intervinientes en esta audiencia, no se ha dado inicio a la audiencia de juicio oral. No hemos terminado ni siquiera la preparatoria para aproximarnos a esa siguiente etapa. La defensa igualmente ha explicado aquí lo que aconteció con la audiencia programada para el 10 de octubre de 2024, de qué manera el procesado fue conectado a la audiencia que se iba a adelantar ante el juzgado de garantía 64 y que por lo tanto no fue conectado a la audiencia virtual que generaba el juzgado quinto penal de circuito especializado en Bogotá.
razón y motivo que fue expuesto al juzgado quinto. No obstante que el juzgado quinto el día 11 libra un comunicado advirtiendo que esto generaría un descuento de los términos correspondientes a la probable libertad por vencimiento de términos, que no deja de ser, digámoslo así, una expresión bastante desproporcionada del juzgado, por cuanto si pide que se den explicaciones es porque en manera alguna puede, previo a el otorgamiento de las explicaciones, considerar o denominar que esa ha sido una maniobra dilatoria por parte de la defensa o del procesado. Y pues menos con un procesado privado de la libertad en un establecimiento carcelario, por cuanto si no se conecta el procesado a la audiencia correspondiente es responsabilidad del establecimiento carcelario, y aquí hay que entender de manera clara y contundente que quienes están encargados de ejecutar las medidas de aseguramiento están incorporados a la Administración de Justicia en materia penal, por tanto no puede extrañarse o generarse alguna clase de circunstancia de mérito de el restablecimiento de la libertad como principio rector, que es lo que en últimas encarna cada una de estas figuras del artículo 317 de la Ley 906 de 2004. Por esas razones considero que desde la fecha de presentación del escrito de acusación hasta el momento han transcurrido más de los 240 días que establece allí la norma a través de la duplicación, por ser esto un asunto que corresponde a la justicia penal especializada, y además de eso por el número de procesados que están involucrados en este asunto en sede de conocimiento. En esos términos, señora juez, considero que hay lugar a ese restablecimiento de la libertad, salvo que el procesado Orozco Baeza tenga algún requerimiento por parte de otra autoridad jurisdiccional. Muchas gracias, señora juez. Gracias, señor delegado del Ministerio Público. Escuchadas las partes frente a la petición de la defensa del señor Ricardo Orozco Baeza, identificado con la cédula 94-318-762, quien se encuentra privado de la libertad. La defensa ha llegado elementos materiales probatorios a este despacho, con los cuales sustentó la petición de libertad por vencimiento de términos de acuerdo a lo contemplado en el artículo 317, numeral quinto, que señala que la libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes eventos. Para el caso del numeral quinto, que cuando transcurridos 120 días, contados a partir de la fecha de la presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. El parágrafo primero que nos compete en este caso también y que ha sido interpuesto por la defensa, dice que los términos dispuestos en los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo se incrementarán por el mismo término inicial cuando el proceso, y aquí efectivamente se da precisamente el conocimiento de la justicia especializada. De igual manera, como bien lo ha dicho el señor representante del Ministerio Público, son 3 o más los imputados o acusados. Por lo tanto, debe duplicarse a 240 días, como también lo señalaba el señor defensor. Ahora bien, el señor defensor señala que han transcurrido más de 240 días que son ese límite y no se ha iniciado el juicio oral, ya que el escrito de acusación se radicó el 10 de julio del 2024.
Si bien él posteriormente dijo que el 15 de julio del 2024, de acuerdo a las constancias y de acuerdo al escrito de acusación que está fechado, aparece 10 de julio del 2024, lo cual suman 294 días, como bien lo señaló, hasta el día de hoy de privación efectiva de la libertad para tener derecho a esa causal de vencimiento de términos. Ahora bien, según el escrito de acusación radicado el 10 de julio del 2024, estos hechos acaecidos entre septiembre del 2024 y marzo del 2024, en las que al parecer operaba una organización criminal en Bogotá, Cartagena, Cali, Buenaventura, entre otros, uno de los líderes de esta organización era Ricardo Orozco Baeza, identificado con la cédula, como se dijo atrás, quien efectuó actos de corrupción ante la policía y en este caso la Polfa, pues se trataba de pasar contrabando sin la declaración a la DIAN sobre los impuestos que correspondían de dicha mercancía, corrompiendo, en este caso la corrupción hacia la Policía Nacional Polfa. Por ello fue como bien lo dijo el señor defensor, fue capturada esta persona y se llevó a cabo esas audiencias preliminares entre los días 14, 15, el primero, 8 y 10 de abril del 2024 por el juzgado 62 homólogo, quien impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, entre otros a Ricardo Orozco Baeza, en establecimiento carcelario. Ahora bien, este escrito de acusación fue radicado de acuerdo a las constancias que ha llegado el señor defensor ante el juzgado octavo penal de circuito de conocimiento de esta ciudad, quien señaló fecha para la audiencia, la primera audiencia, esto es la audiencia de acusación, el día 28 de agosto del 2024. Ese 28 de agosto del 2024, algunos defensores impugnaron la competencia respaldados por el señor representante del Ministerio Público. Y la Corte Suprema de Justicia se pronunció señalándose el 18 de septiembre del 2024 que dicha competencia por los delitos de conocimiento que se señalaban en ello, que esto era concierto para delinquir bajo las causales, bajo los incisos 2, 3 y 4, y agravado en ese caso también el cohecho por dar u ofrecer, de que trata el artículo 407. En ese orden de ideas, pues esa competencia se consideró efectivamente que correspondía al juzgado penal especializado, correspondiéndole este proceso al juzgado quinto penal especializado de esta ciudad. Y en ese orden de ideas, este juzgado señaló nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de acusación para el 10 de octubre del 2024. Se señaló por parte del señor defensor que él específicamente fue notificado el mismo día de la audiencia
y como ya tenía una audiencia programada a la cual estaba asistiendo ante un juzgado de garantías, juzgado 64 de garantías, su prohijado también fue conectado a dicha audiencia. Por lo tanto, pues no podría asistir a la misma. Por lo cual se señaló nueva fecha para el 15 de noviembre, para el 15 de octubre del 2024, en la cual se llevó a cabo. Y el 23 de noviembre del 2024, perdón, no fue el 15, fue el requerimiento, la respuesta al requerimiento del señor defensor ante el juzgado de conocimiento, señalándole que se encontraba precisamente en esa otra audiencia programada. Señalan 23 de noviembre del 2024, audiencia de acusación, la cual se lleva a cabo y se señala para fecha para audiencia preparatoria el 28 de enero del 2025. El 28 de enero del 2025, la Fiscalía no había descubierto elementos materiales probatorios, por lo tanto se señala nueva fecha para el 3 de marzo del 2025. En esa fecha se inicia la audiencia preparatoria y se suspende para continuarla el 23 de abril del 2025. En ese orden de ideas también se inició, el 3 de marzo del 2025 y se señala fecha luego para el 13 de mayo del 2025. Aquí corrijo. El 23 de abril del 2025 hubo una solicitud de libertad de otro de los coimputados, la cual fue declarada. De igual manera, también se decretó la libertad por otro de ellos, como ha sido informado por el señor defensor, y se han allegado algunas actas o estas actas de estas mismas constancias. En ese orden de ideas, la audiencia se reanudará para continuar la audiencia preparatoria, tal como se señalara por parte del señor defensor, hasta el 13 de mayo del 2025. Lo cual indica, pues como bien lo señalaba el señor representante del Ministerio Público, no se ha cumplido aún esa etapa en la cual debe iniciarse el juicio oral, y por ello que incluso señalaba que no se ha terminado aún la audiencia preparatoria, por lo tanto pues no se puede iniciar el juicio oral. Y a esta etapa, como señalábamos, el privado de la libertad desde el escrito de acusación hasta el día de hoy se han cumplido 294 días. Frente a lo señalado por la defensa de que no debe descontarse este término en el cual algunos defensores no concurrieron a esa audiencia del 28 de agosto del 2024 y que él fue notificado en la misma fecha por el juzgado de conocimiento, efectivamente sí hay las constancias necesarias y debe considerarse de acuerdo a lo señalado incluso por la jurisprudencia internacional en donde se señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que constituyen ese bloque de constitucionalidad, la primera aprobada por la Ley 16 del 72, en su artículo 7.5 dice que se debe ser juzgado en plazo razonable o puesto en libertad. El segundo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 del 68, que en su artículo 9.3 señala que debe observarse el debido proceso en ese sentido. Y la Corte Constitucional señala en la sentencia 4883 del 2016
en que estas dos figuras constituyen el bloque de constitucional y tienen en sí, estos dos convenios efectivamente tienen como funciones reconocer los derechos esenciales del hombre. Señalándose que para ciertos casos el plazo razonable puede ser más amplio según su gravedad o complejidad, que sin embargo, pues la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para ella el concepto de al derecho al plazo razonable no significa un tiempo cuantitativo en días, meses, años, sino la valoración de las circunstancias justificativas que dieron lugar a la prolongación de la actuación judicial. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acogiendo la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos Europeos, señala 3 criterios. En este caso, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades nacionales. Desde ya, pues, la complejidad del asunto no es un asunto en sí complejo, si bien es cierto, existen más personas dentro de esta investigación, no obedece a un asunto complejo, se ha llevado esa ritualidad, simplemente que, como bien lo reiteró la señora fiscal, la colega que radicó el escrito de acusación lo hizo equivocadamente frente a los juzgados penales de circuito de conocimiento. Entendiéndose que pues de alguna manera fue un error, dado que se había imputado por unos delitos de conocimiento de la justicia penal especializada, con lo cual pues le corresponde la competencia a los juzgados especializados. La conducta de las autoridades nacionales pues se ha limitado a ello precisamente. Es esa situación la que se presentó y la que acarreó con esa extensión del término para que el proceso aún no hubiese llegado de pronto a ese juicio oral. Aparte de que el juzgado notificó, como lo ha dicho el señor defensor, el mismo día la audiencia de acusación y por lo tanto pues no era posible ya que tenía otra audiencia que se le cruzó en este caso y como bien lo dice el señor representante de la sociedad, no era posible que el procesado decidiera conectarse a una u otra audiencia, simplemente él está a disposición de la cárcel correspondiente y esta lo conectó al juzgado de garantías. Por lo tanto, ese término no será atribuible, a pesar de que el juzgado de circuito señale que será atribuible a la defensa. Sin embargo, en este caso, para esta parte no es posible que sea atribuible este término para descuento. En ese entendido, pues se señala que la actividad del interesado no ha sido o no ha estado centrada dentro del parágrafo segundo o tercero del artículo 317. Por lo tanto, el término efectivo en el cual se encuentra privado de la libertad para esta causal de libertad es de 294 días, el cual sobrepasa ese término de los 240 días, reiterado por el señor defensor en vasta jurisprudencia que se ha llegado, incluso un auto que señala la Corte Constitucional en habeas corpus del
301 del 8 de mayo del 2020, de la Corte Suprema de Justicia, por un habeas corpus del doctor Eugenio Fernández Carlier, que dice que el recurso de apelación no es maniobra dilatoria, aquí se allega frente a ello. Y esto hace referencia que si la nulidad propuesta era manifiestamente improcedente, el juez de circuito debe adoptar las medidas previstas en el artículo 139, numerales 1 y 2 de la misma ley, rechazando de plano esa solicitud. Si ello no ocurriere, pues el juez de garantías no puede desconocer el legítimo derecho a la libertad. En ese orden de ideas se concluye, como lo han concluido todas las partes en este caso, ya que salta a la vista que pues son en sí 294 días de privación efectiva de la libertad, que sobrepasan esos 240 días para tener derecho a esa causal quinta del artículo 317. Por lo tanto, el juzgado procede a aceptar en primer lugar esta solicitud del señor defensor, ya que tiene la razón frente a ese artículo 317 numeral quinto, y en consecuencia deberá restablecer el derecho a la libertad de Ricardo Orozco Baeza, identificado con la cédula de Palmira Valle, quien se encuentra privado de la libertad por los delitos de concierto para delinquir, de que trata el artículo 340, con agravantes el inciso segundo, tercero y cuarto, y 342 en concordancia con concurso heterogéneo con el delito de cohecho por dar u ofrecer, de que trata el artículo 407 del Código Penal, debiendo librar la boleta de libertad por este vencimiento de términos ante la cárcel Picota de esta ciudad, sin perjuicio de que la división jurídica de esa cárcel verifique si él no es requerido por otra autoridad. Decisión esta que queda a disposición de las partes a través de este medio. Señora fiscal. Sin recursos por la Fiscalía, señora jueza. Señor representante de víctimas. Sin recursos, su señoría. Señor delegado del Ministerio Público. ¿Interés para recurrir, señora juez? Como quiera que no hay recursos frente a la decisión anterior, la misma queda en firme, se termina así la presente audiencia, siendo las 11. La defensa, falta la defensa, doctora. Ay, perdóneme, señor defensor, discúlpeme, sí, tiene el uso de la palabra para el recurso. Tiene muteado el micrófono, doctor. Active el micrófono, doctor. Sí, señoría. Gracias por permitirme el uso de la palabra. La defensa se encuentra conforme con su decisión. Como quiera que no hay recursos frente a la decisión anterior, la misma queda en firme, se termina así la presente audiencia, siendo las 11:34 de la mañana de hoy, 5 de mayo del 2025. Que tengan ustedes una buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias. ¿Deseas conocer de mejor manera el derecho disciplinario? Conocer sus etapas, la instrucción y juzgamiento, profundizar sobre el pliego de cargos, el fallo y la recolección de pruebas. Bienvenidos al curso Derecho Disciplinario Interactivo Pro, el cual está diseñado con más de 22 horas de formación en vivo, divididas en 11 sesiones intensivas para un aprendizaje profundo y 2 encuentros semanales con los cuales podremos avanzar de forma constante. Inscríbete ahora y lleva tu conocimiento al siguiente nivel.
¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados ofrecemos soluciones jurídicas integrales, efectivas e innovadoras. Los desafíos legales pueden ser inesperados, pero no tienes que enfrentarlos solo. Somos expertos en derecho penal, extinción de dominio, casación penal, derecho administrativo y disciplinario. Somos tus aliados legales. Consúltanos. En www.rojascastroconsultores.com y en WhatsApp 311-502-4601. En Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados, su caso, nuestra causa. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle. Consúltenos. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Miles de animales mueren al año por atropellamiento. Si no aceleras vas a llegar tarde. Vamos a llegar de noche, en serio. En la carretera sola. Acelera, por favor. Que tu viaje no sea una despedida para siempre. Respeta todas las vidas en la vía. Ministerio de Transporte. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. Fiebre amarilla mata. Vacunarse salva vidas. Si tienes más de 60 años y estás en zona de emergencia por fiebre amarilla, protege tu salud. Vacúnate. Una sola dosis, gratuita, segura y eficaz. Contra la fiebre amarilla, vacúnate. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. ¿Quieres ganar un concurso del Estado o aprobar un preparatorio de Derecho? La clave está en la preparación. Este libro, Manual Práctico de Preguntas y Respuestas para Preparatorios del Estado y Estudiantes de Derecho, es la herramienta que necesitas para contestar cada prueba y avanzar con confianza al éxito. Con preguntas clave, respuestas claras, ejemplos prácticos y soluciones explicadas paso a paso, este manual se convertirá en tu mejor aliado.
Suscríbete al diplomado preparatorio para concursos de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y todas las entidades del Estado con los más expertos docentes. Asegura tu éxito. Adquiere tu libro en el WhatsApp 310-562-7526 o en la página web www.nuevajuridica.com. 20% de descuento para los suscriptores del canal Focus Noticias. ¿Alguna vez has pensado que solo unos kilómetros por encima del límite pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte? Porque cuando aceleras pones en riesgo la vida de nuestros niños y niñas. Es nuestro deber proteger a las personas de conductores y conductoras que van con exceso de velocidad. Por eso estamos en las vías. La vida es muy valiosa para perderla en la vía. Por ti y por tu familia, baja la velocidad.